Estás viviendo la vida de todos menos la tuya. Déjame reformular eso porque necesitas sentir el peso completo de esta verdad en cada decisión que tomas. Cada palabra que dices, cada acción que realizas, está siendo filtrada a través de una pregunta aterradora. ¿Qué pensarán de mí? Y en ese proceso de vivir para las expectativas ajenas, has perdido algo fundamental. Has perdido contacto contigo mismo. Este es el perfil psicológico del people pleaser, del agradador compulsivo, de la persona que ha construido su identidad completa alrededor de ser lo que otros necesitan que sea. Y si estás leyendo esto, reconociendo cada palabra, si sientes ese nudo en el estómago que viene de ser visto, entonces necesitas entender algo crucial. Esto no es amor, no es bondad, no es generosidad, es una prisión psicológica donde el carcelero eres tú mismo. Déjame mostrarte el perfil con precisión quirúrgica para que veas si te reconoces. Los people pleasers tienen 11 señales características que son tan predecibles que los psicólogos pueden identificarlos casi inmediatamente. Primero, tienen una dificultad abrumadora para decir no. No es que les cueste un poco, es que la simple idea de decir no les genera ansiedad tan intensa que preferirían traicionarse a sí mismos que enfrentar ese malestar. Entonces dicen sí, automáticamente, compulsivamente, incluso cuando saben que no tienen tiempo, que no tienen energía, que no quieren hacerlo segundo. Evitan el conflicto con desesperación patológica. Cualquier señal de desacuerdo, de tensión, de que alguien podría estar molesto, los paraliza. Entonces ceden inmediatamente, se disculpan por cosas que no hicieron, aceptan culpa que no les corresponde, todo para restaurar la armonía. Pero lo que están restaurando no es armonía, es una fachada donde todos están cómodos, excepto ellos tercero. Tienen una autoestima tan frágil que depende completamente de la validación externa. Su sentido de valor no viene de dentro, viene de los elogios que reciben, de la aprobación que obtienen, de sentirse útiles y necesitados. Sin esa validación externa se sienten completamente vacíos. Cuarto, necesitan aprobación constante. Un día de elogios no es suficiente para sostenerlos. Necesitan alimentación continua de validación porque la que reciben nunca se internaliza realmente. Es como verter agua en un vaso roto. No importa cuánto viertas, nunca se llena. Quinto, se disculpan excesivamente. Perdón es su palabra más frecuente. Se disculpan por existir, por tener necesidades, por ocupar espacio. Se disculpan incluso cuando no hicieron nada malo, porque llevan una culpa constante de que simplemente ser ellos mismos es una carga para otros. Sexto, asumen la responsabilidad de las emociones de todos. Si alguien está triste, es su trabajo hacerlo feliz. Si alguien está enojado, es su culpa y su responsabilidad arreglarlo. Viven con el peso imposible de creer que son responsables del bienestar emocional de todos a su alrededor. Séptimo, anteponen sistemáticamente las necesidades de los demás sobre las propias, no ocasionalmente, como hacen las personas sanas en relaciones de reciprocidad, sino siempre, compulsivamente, hasta el punto del autoabandono total. Octavo, tienen miedo intenso al rechazo y al abandono. Este no es un miedo racional, es un terror visceral que domina cada interacción, porque en algún nivel profundo creen que si no complacen, si no son perfectos, si no son indispensables, serán abandonados. Noveno, cambian su comportamiento según quien esté presente. No tienen una forma auténtica de ser, tienen múltiples versiones de sí mismos que despliegan estratégicamente dependiendo de lo que creen que cada persona quiere ver. Es agotador, anés, inauténtico, y eventualmente ni ellos mismos saben cuál es su verdadera personalidad. Décimo, les cuesta enormemente tomar decisiones, porque cada decisión requiere priorizar lo que ellos quieren, y no saben qué quieren porque han pasado tanto tiempo sintonizándose con lo que otros quieren que perdieron completamente la conexión con sus propios deseos. Y undécimo, tienen dificultad extrema para expresar sus opiniones reales, especialmente si difieren de las del grupo. Entonces permanecen en silencio, asintiendo con opiniones que no comparten, fingiendo estar de acuerdo cuando internamente discrepan.
porque expresar desacuerdo se siente como poner en riesgo su pertenencia al grupo. Si te reconociste en la mayoría o en todos estos puntos, necesitas entender algo fundamental. Esto no es tu personalidad, no es como eres, es un patrón aprendido, un mecanismo de supervivencia que desarrollaste en respuesta a circunstancias específicas. Y lo que se aprendió puede desaprenderse, pero primero necesitas ver el costo, porque los people pleasers viven en una negación constante sobre cuánto les está costando este patrón. Se dicen a sí mismos que están siendo buenos, generosos, amorosos, pero la verdad es mucho más oscura, están anulándose. Cada vez que suprimen sus necesidades, cada vez que dicen sí cuando quieren decir no, cada vez que adaptan su personalidad para encajar, están borrando un pedazo de sí mismos. Y con el tiempo, lo que queda es una cáscara hueca sin sustancia real. Dentro viven en un estado de hipervigilancia constante. Su sistema nervioso nunca descansa porque siempre están escaneando el ambiente en busca de señales de desaprobación, de tensión, de conflicto potencial. Es como vivir en una zona de guerra donde la amenaza nunca es física sino social. Pero para tu sistema nervioso, la diferencia es irrelevante. El cortisol sigue elevado, la ansiedad sigue presente, el agotamiento sigue acumulándose. Y aquí está la paradoja más cruel de todas. Las personas que más intentan agradar a todos son a menudo las más solas, porque nadie las conoce realmente. Lo que la gente ve es la versión complaciente, la versión adaptada, la versión diseñada para no causar problemas, pero nadie ve a la persona real debajo de todas esas máscaras. Entonces, están rodeadas de gente, pero profundamente aisladas. Piensa en esto. ¿Cuántas personas en tu vida realmente te conocen? No la versión de ti que siempre dice sí en no, la versión que nunca se queja, no la versión que se adapta perfectamente a lo que necesitan, sino a ti en tus miedos reales, tus deseos reales, tus límites reales, tu humanidad completa. Si la respuesta es nadie o casi nadie, entonces necesitas enfrentar una verdad dolorosa en Has. He estado tan ocupado siendo lo que todos necesitan que nunca te diste permiso de ser quien realmente eres. Y eso no es vivir, es actuar. Y eventualmente la actuación se vuelve insostenible. Aquí está el primer loop que necesitas enfrentar si desaparecieras mañana. ¿Qué versión de ti recordarían las personas? ¿La persona real o la persona complaciente que construiste para mantenerlos cómodos? Porque si es la segunda, entonces has pasado tu vida entera siendo invisible mientras simultáneamente estabas hipervisible. Invisible en tu autenticidad, hipervisible en tu utilidad. Y esa es una forma devastadora de existir. La buena noticia es que no tiene que seguir siendo así. Pero para cambiar, primero necesitas entender de dónde viene realmente este patrón. Y eso nos lleva al siguiente capítulo. El people pleaser no nace, sí, Hayes, y se hace en las etapas más vulnerables de la vida. Cuando un niño está aprendiendo lecciones fundamentales sobre lo que se requiere para ser amado, para estar seguro, para pertenecer. Déjame mostrarte cómo se instala este patrón con precisión psicológica, porque hasta que entiendas las raíces, seguirás cortando las hojas del árbol preguntándote por qué sigue creciendo. La mayoría de los people pleasers crecieron en ambientes donde el amor era condicional, y esto puede manifestarse de muchas formas, algunas obvias, otras extremadamente sutiles. Tal vez tuviste padres que solo mostraban afecto cuando eras bueno, cuando cumplías sus expectativas, cuando traías buenas calificaciones, cuando no causabas problemas, pero cuando cometías errores, cuando expresabas emociones negativas, cuando tenías necesidades, el amor desaparecía. Se volvían fríos, distantes, decepcionados como niño. Tu cerebro procesó esto como una ecuación simple. Amo era igual a Beiyuan, comportamiento. Y el buen comportamiento se definía como lo que ellos aprobaban. Entonces aprendiste a escanear constantemente sus rostros, sus tonos de voz, sus estados de ánimo, ajustando tu comportamiento en tiempo real para mantener su aprobación. O tal vez experimentaste rechazo o castigo cuando no cumplías expectativas,
cuando mostrabas emociones inconvenientes, cuando tenías necesidades que consideraban excesivas, y ese rechazo no tenía que ser físico para ser devastador. El rechazo emocional, el tratamiento frío, la desaprobación tácita son igual de traumáticos para un niño que depende completamente de sus cuidadores. Algunos people pleasers crecieron en hogares donde había violencia, adicción, enfermedad mental o caos constante, y aprendieron que su papel era mantener la paz, ser el mediador, nunca agregar más estrés a una situación ya tensa. Entonces internalizaron que sus necesidades eran secundarias, que expresarlas era egoísta, que su trabajo era hacer que todos los demás se sintieran mejor. Otros crecieron con padres críticos que nunca estaban satisfechos. No importaba cuánto se esforzaran, cuán buenos fueran sus logros, siempre había algo que podrían haber hecho mejor. Entonces aprendieron que su valor estaba siempre en duda, siempre condicionado al próximo logro, a la próxima forma de demostrar que eran dignos de amor. Y algunos crecieron en ambientes aparentemente normales, pero donde las necesidades emocionales del niño simplemente no eran vistas. Padres que no eran abusivos, pero que estaban emocionalmente ausentes, demasiado ocupados, demasiado centrados en sus propios problemas. El niño aprendió que para recibir atención, para sentirse valorado, tenía que ser excepcionalmente útil, excepcionalmente fácil, excepcionalmente complaciente. En todos estos escenarios, el niño aprende una lección devastadora: a mi valor está condicionado a mi utilidad. El amor no es algo que recibo por existir, es algo que debo ganarme constantemente a través de mi comportamiento, y esa lección se graba profundamente, no solo como un pensamiento consciente, sino como un cableado neurológico. Tu amígdala, la parte del cerebro responsable de detectar amenazas, se vuelve hipersensible a cualquier señal de posible rechazo. Y cuando detecta esas señales, GA u imaginariaus, activa una respuesta de estrés completa. Entonces, cuando alguien te pide algo y consideras decir no, no estás procesando eso como una simple solicitud que puedes aceptar o declinar. Tu cerebro lo está procesando como una amenaza potencial a tu supervivencia social, y responde con pánico, con la urgencia de complacer para evitar el rechazo. Esto también explica por qué los people pleasers tienen una sensibilidad extrema al juicio ajeno. Nowinski y Sean, demasiado sensibles como probablemente les han dicho toda su vida. Es que su cerebro, formado en un ambiente donde la desaprobación tenía consecuencias severas, está cableado para detectar y evitar el juicio como si fuera una amenaza física además. Muchos people pleasers desarrollaron lo que los psicólogos llaman creencias centrales disfuncionales. Estas son creencias profundas sobre sí mismos y el mundo que operan mayormente fuera de la conciencia, pero que guían cada pensamiento y comportamiento. Creencias como no soy suficiente, tal como soy en sí, la gente me conociera realmente. No me amarían en mi valor, depende de lo que hago por otros. No tengo derecho a tener necesidades. Si no agrado a todos, no soy valioso. Estas creencias son mentiras, pero cuando se instalaron, cuando eras un niño vulnerable sin capacidad de cuestionarlas, se sintieron como verdades absolutas y ahora operan como lentes a través de los cuales interpretas cada interacción. Hay también un componente cultural que refuerza este patrón. Muchas sociedades valoran excesivamente el sacrificio, especialmente en mujeres. Se les enseña desde la infancia que su valor está en cuidar de otros, en poner a todos primero, en nunca ser egoístas. Y si priorizan sus propias necesidades, son duramente juzgadas. Los hombres también enfrentan presiones culturales, especialmente alrededor de ser proveedores, de nunca mostrar debilidad, de siempre ser fuertes. Y esas presiones pueden crear su propia versión de people pleasing, donde dicen sí a demandas imposibles porque creen que es lo que se requiere de ellos. Pero más allá de la herida de la infancia y la presión cultural, hay otro factor crucial: la baja autoestima resultante. Los people pleasers nunca desarrollaron un sentido interno sólido de valor. Nunca internalizaron el mensaje de que son valiosos simplemente por existir. Entonces buscan constantemente evidencia externa de su valor. Y complacer se convierte en la forma principal
de obtener esa evidencia. Cada sí que dan, cada favor que hacen, cada sacrificio que realizan, les da un hit temporal de sentirse necesitados, útiles, importantes, y ese sentimiento se vuelve adictivo, porque en ausencia de validación externa se sienten completamente vacíos. Entonces continúan complaciendo, no porque genuinamente quieran ayudar, sino porque necesitan desesperadamente esa validación para sentirse mínimamente valiosos. Esta dependencia de validación externa crea un ciclo vicioso. Cuanto más complacen, más su identidad se construye alrededor de complacer. Y cuanto más su identidad se construye alrededor de complacer, más aterradora se vuelve la idea de dejar de hacerlo. Porque sin complacer, ¿quiénes son los psicólogos? Observan que la mayoría de los people pleasers adultos terminan en una serie de relaciones codependientes porque están buscando en otros lo que nunca aprendieron a darse a sí mismos, a la sensación de que son suficientes. Y atraen consistentemente personas que están dispuestas a tomar todo lo que ofrecen sin reciprocidad. Porque las personas sanas respetan los límites y esperan relaciones equilibradas. Pero las personas tóxicas, manipuladoras, narcisistas, buscan activamente a personas sin límites. Aquí está el loop de este capítulo en sí. ¿Pudieras hablar con el niño que fuiste? El niño que aprendió que tenía que ganarse el amor, que tenía que ser perfecto para ser aceptado, que tenía que suprimir sus necesidades para mantener la paz. ¿Qué le dirías? Porque ese niño todavía vive dentro de ti y sigue operando bajo esas reglas que aprendió hace tanto tiempo. Y hasta que le hables, hasta que le digas que ya no tiene que vivir así, seguirá controlando tu vida desde las sombras. La verdad que necesitas escuchar es esta. Nunca fue tu culpa. No eres defectuoso, no eres demasiado. El amor que necesitabas nunca debió ser condicional. Y mereces relaciones donde eres valorado por quien eres, no por lo que haces. Pero reconocer las raíces es solo el primer paso. Ahora necesitas ver el costo completo de mantener este patrón. Hay un precio que pagas por complacer a todos. Y ese precio se cobra en tu salud mental, en tu salud física, en tus relaciones, en tu sentido de identidad. Se cobra de formas que son tan graduales, tan insidiosas, que muchas veces no te das cuenta del daño hasta que es devastador. El primer costo es el agotamiento. Los psicólogos lo llaman burnout. Y es una extenuación física, emocional y mental que resulta de dar constantemente sin reponerte nunca. Porque cuando vives complaciendo a todos, tu calendario está lleno de obligaciones que no elegiste realmente. Tu energía está constantemente siendo drenada y no queda nada para ti. No es solo cansancio, es una extenuación que el sueño no cura. Es despertar agotado después de dormir 8 horas. Es sentir que no tienes energía ni siquiera para las cosas que solían darte alegría. Es funcionar en piloto automático, cumpliendo obligaciones mecánicamente, pero sin vida real dentro. Y el agotamiento tiene consecuencias físicas medibles, dolores de cabeza crónicos, problemas para dormir, tensión muscular constante, problemas digestivos, deterioro del sistema inmunológico. Tu cuerpo está literalmente enfermando por el estrés crónico de complacer. El segundo costo es la ansiedad crónica. Y esto tiene sentido cuando entiendes la dinámica. Estás constantemente preocupándote por las percepciones de otros, por sus expectativas, por si los estás decepcionando. Tu sistema nervioso nunca descansa. Esta ansiedad se manifiesta como preocupación constante, rumiación mental, donde repasas interacciones una y otra vez, analizando si dijiste algo equivocado, si alguien se molestó, si hiciste suficiente. Es agotador vivir en tu propia mente, cuando tu mente es un tribunal constante, donde siempre estás siendo juzgado. La ansiedad también se manifiesta físicamente, taquicardia, sudoración, atención a náuseas. Tu cuerpo está en modo de alerta perpetuo, interpretando cada interacción social como una amenaza potencial, porque para tu sistema nervioso, el rechazo social es una amenaza real. El tercer costo es la depresión, y los estudios muestran que las personas que complacen crónicamente, especialmente cuando sus esfuerzos no son apreciados o cuando se sienten
explotadas son particularmente propensas a síntomas depresivos. La depresión viene de vivir una vida que no es tuya, de traicionarte constantemente, de perder la conexión contigo mismo, de sentir que no tienes control sobre tu propia vida porque está completamente dictada por las necesidades de otros. Te sientes atrapado, desesperanzado, como si estuvieras viviendo una vida que no elegiste, pero de la que no puedes escapar. Y esa sensación de estar atrapado es uno de los predictores más fuertes de depresión. Las personas altamente sensibles, que son a menudo las más propensas a ser people pleasers, son particularmente vulnerables a la depresión cuando están constantemente complaciendo, porque absorben las emociones de otros, sienten el peso de las expectativas más intensamente, y el costo de nunca priorizarse es devastador. El cuarto costo es la pérdida de identidad. Cuando tu vida completa está organizada alrededor de complacer a otros, cuando cada decisión está filtrada a través de ¿qué querrán ellos? Pierdes contacto con quién eres realmente, ya ni siquiera sabes qué te gusta, qué quieres, qué te hace sentir vivo. Si alguien te pregunta sobre tus intereses, tus pasiones, tus deseos, luchas por responder porque has pasado tanto tiempo sintonizándote con los demás que tu propia voz interior se silenció esta pérdida de identidad. Es devastadora. Es vivir como un camaleón que cambia de color constantemente para fundirse con su entorno. Pero en algún momento te das cuenta de que ya no recuerdas tu color original, ya no sabes quién eres cuando no estás haciendo lo que otros necesitan. El quinto costo es el resentimiento, y este es quizás el más tóxico porque envenena todas tus relaciones desde adentro. Cada vez que dices sí cuando quieres decir no, plantas una semilla de resentimiento, y con el tiempo esas semillas crecen en un jardín de amargura. Comienzas a sentirte usado, explotado, no apreciado. Te preguntas por qué nadie se preocupa por ti de la manera en que tú te preocupas por ellos. Llevas un registro mental de todo lo que has hecho y lo que no han hecho por ti. Te sientes como un mártir, pero aquí está la parte difícil, Ann. En la mayoría de los casos, las personas no están explotándote, simplemente están aceptando lo que tú voluntariamente ofreces. Tú estás diciendo sí cuando deberías decir no, y entonces lo resientes por algo que tú permitiste. El sexto costo es la superficialidad de tus relaciones. Podrías estar rodeado de gente, pero sentirte profundamente solo, porque nadie te conoce realmente. Conocen la versión complaciente de ti, pero no conocen tus luchas, tus miedos, tus límites, tu humanidad. Completa la conexión genuina requiere vulnerabilidad, requiere que seas vista en tu totalidad, con tus necesidades, con tus límites, con tus imperfecciones, pero nunca permites eso. Entonces tus relaciones permanecen en la superficie, transaccionales, basadas en lo que haces, no en quién eres. El séptimo costo es atraer relaciones desequilibradas y tóxicas. Las personas sanas esperan reciprocidad, respetan límites, valoran el equilibrio, pero las personas manipuladoras, narcisistas, explotadoras buscan activamente a personas sin límites y te encuentran, saben que dirás Cian, saben que pueden culpabilizarte, saben que pueden drenar tu energía sin consecuencia, y porque tu autoestima está basada en ser necesitada, permaneces en estas relaciones tóxicas mucho más tiempo del que deberías. Las relaciones desequilibradas son aquellas donde siempre estás dando, pero nunca recibiendo, donde tus necesidades nunca son consideradas, donde si finalmente expresas un límite, eres etiquetado como egoísta, y estas relaciones te destruyen lentamente. El octavo costo es el estrés crónico y sus consecuencias físicas. Constantemente tratar de cumplir con las expectativas de todos es agotador y estresante. Tu cuerpo está en un estado de activación simpática crónica, liberando cortisol constantemente, y el cortisol elevado crónicamente tiene efectos devastadores. Deteriora tu sistema inmunológico, aumenta el riesgo cardiovascular, daña tu memoria y concentración, promueve acumulación de grasa abdominal, interrumpe tu sueño. Tu cuerpo está literalmente pagando el precio de tu incapacidad de establecer límites. Finalmente, está el costo de la desconexión social paradójica. Estás hiperconectado superficialmente, disponible para todos,
siempre respondiendo, siempre presente, pero estás profundamente desconectado genuinamente, porque ninguna de esas conexiones es auténtica. Estás rodeado de gente que quiere cosas de ti, pero ¿cuántos realmente se preocupan por ti? ¿Cuántos estarían allí si no pudieras darles nada? ¿Cuántos conocen tu verdadero yo debajo de todas las máscaras? Aquí está el loop de este capítulo. Si sumaras todos estos costos, el agotamiento, la ansiedad, la depresión, la pérdida de identidad, el resentimiento, las relaciones superficiales y tóxicas, el estrés crónico, la soledad existencial, valdría la pena evitar la incomodidad momentánea de establecer un límite, porque eso es lo que realmente estás eligiendo. Estás eligiendo destrucción lenta y crónica para evitar incomodidad aguda y temporal. Estás sacrificando tu vida entera para evitar 5 minutos de ansiedad, y cuando lo ves así, cuando sumas el costo real, la elección debería ser obvia. Pero no lo es, porque el miedo es muy real y necesitas herramientas concretas para enfrentarlo. Aprender a dejar de complacer a todos no es sobre volverse egoísta, insensible o desconectado. Es sobre redefinir completamente lo que significa amar, lo que significa cuidar y fundamentalmente lo que significa vivir una vida que realmente sea tuya. El primer paso absolutamente crucial es reconocer que establecer límites no es egoísmo, es salud mental y amor propio. Es la base sobre la cual se construyen todas las relaciones genuinas y duraderas. Los límites nos ayudan a proteger nuestra integridad personal, mantener el respeto propio y fortalecer la conexión genuina con los demás, porque no puedes tener conexión real sin límites claros. Lo que tienes sin límites es codependencia, fusión, relaciones donde nadie sabe dónde termina uno y comienza el otro. Los psicólogos identifican que las personas people pleasers a menudo no tienen conciencia de los límites que necesitan establecer en sus vidas. Han estado tan enfocados en las necesidades de otros que nunca se detuvieron a preguntarse: ¿qué necesito yo? ¿Dónde están mis límites? Entonces el primer ejercicio práctico es este: identifica tus límites. Haz una lista literal: qué estás dispuesto a dar y qué no. ¿Cuánto tiempo tienes disponible realmente? ¿Qué tipo de comportamientos no tolerarás en tus relaciones? ¿Cuáles son tus necesidades no negociables? Esto puede sentirse incómodo al principio porque probablemente nunca te diste permiso de tener límites, pero tenerlos no te hace egoísta, Chihei Sumano. Todas las personas sanas tienen límites. Tú mereces tenerlos también. El segundo paso es aprender a comunicar tus necesidades claramente. Los people pleasers a menudo esperan que otros adivinen lo que necesitan o dan pistas sutiles que nadie capta, y luego se sienten resentidos cuando sus necesidades no son satisfechas. Pero la comunicación efectiva requiere claridad. Expresar directamente lo que necesitas, lo que quieres, lo que no puedes dar. Usar declaraciones en primera persona: en yo necesito, yo no puedo, yo me siento. Y aquí está algo crucial: no necesitas justificar tus límites. No necesitas convencer a nadie de que tu límite es válido. No es una oración completa. Obviamente, en relaciones cercanas a menudo compartes tus razones porque quieres que entiendan, pero no es una obligación. El tercer paso es ser firme, pero respetuoso al establecer límites. Puedes defender tus necesidades sin atacar a otros. Puedes decir no sin ser agresivo. La asertividad es el punto medio entre la pasividad y la agresividad. Mantén un tono de voz calmado. Sé claro y directo. No te disculpes excesivamente. No des explicaciones elaboradas. Simplemente comunica tu límite con firmeza y respeto. El cuarto paso, absolutamente esencial, es mantener la coherencia. Muchos people pleasers establecen un límite y luego, cuando sienten la presión o la culpa, retroceden. Está bien, sí, lo haré, y eso envía el mensaje de que tus límites no son reales. Que si presionan suficiente, cederás. Entonces mantén tus límites consistentemente. Incluso cuando es difícil, incluso cuando la otra persona se molesta, incluso cuando tu ansiedad está gritando que cedas, porque cada vez que mantienes un límite, a pesar de la incomodidad, estás reentrenando
tu sistema nervioso. El quinto paso es aprender a decir no, y esto requiere práctica deliberada. Empieza con situaciones de bajo riesgo, cosas pequeñas donde las consecuencias no son severas. Un ejercicio concreto, elige a una persona en tu vida y practica decir no a algo pequeño. Puede ser declinar una invitación, puede ser decir hoy no puedo cuando te pidan un favor menor. El contenido específico no importa tanto como la práctica de tolerar la incomodidad de decir no. Envía un mensaje, hoy no puedo. Al otro día, eso es todo, sin explicaciones elaboradas, sin justificaciones. Solo un no claro y respetuoso. Y luego, observa lo que sucede. Probablemente no pasa nada catastrófico. La persona acepta tu no y sigue adelante, y esa experiencia es crucial, porque tu cerebro necesita evidencia de que puedes decir no y sobrevivir, que el rechazo que tanto temes no se materializa, y con cada experiencia exitosa se vuelve un poco más fácil. El sexto paso es trabajar en tu autoestima de forma que no dependa de validación externa. Mientras tu sentido de valor esté completamente basado en la aprobación de otros, estarás atrapado en el patrón de complacimiento. La autoestima genuina viene de adentro, viene de reconocer que eres valioso simplemente por existir, no por lo que haces. Viene de tratarte con la compasión que tratas a otros. Viene de honrar tus propias necesidades con la misma seriedad que honras las de otras prácticas como la autocompasión, el diálogo interno positivo, celebrar tus cualidades más allá de tu utilidad son esenciales. Necesitas convertirte en tu propia fuente principal de validación. El séptimo paso es aceptar que no puedes controlar lo que otros sienten. Esta es quizás la lección más liberadora, pero también la más difícil para los people pleasers. Creen que son responsables de las emociones de todos, pero no lo usan. Si alguien se molesta porque estableciste un límite, esa es su emoción para manejar, no tu responsabilidad para arreglar. Si alguien se siente decepcionado porque dijiste no pueden sobrevivir esa decepción, no necesitas rescatarlos de sus propias emociones. Esto no significa ser insensible, significa reconocer que cada persona es responsable de sus propias emociones y que tú no puedes y no debes controlar cómo otros se sienten. El octavo paso es estar preparado para que algunas relaciones no sobrevivan tu crecimiento. Y eso está bien. Las relaciones que solo podían existir cuando tú no tenías límites, cuando te sacrificabas constantemente, cuando te traicionabas para mantenerlos cómodos, no eran relaciones saludables. Cuando comiences a establecer límites, algunas personas reaccionarán mal, te dirán que has cambiado, te harán sentir culpable. Pueden alejarse a Annie y duele, pero también crea espacio para relaciones auténticas basadas en respeto mutuo. El noveno paso es desarrollar prioridades personales claras. Los people pleasers a menudo no tienen prioridades porque todo lo que otros necesitan se vuelve automáticamente su prioridad. Pero necesitas decidir conscientemente qué es importante para ti, qué valores quieres vivir, qué metas tienes para tu propia vida, qué te nutre, qué te agota. Y luego organiza tu tiempo y energía de acuerdo con esas prioridades, no de acuerdo con las demandas de otros. Finalmente, considera buscar ayuda profesional. Trabajar con un terapeuta puede ser transformador para identificar creencias centrales disfuncionales, desafiar esos pensamientos y aprender estrategias para construir relaciones más equilibradas con otros y contigo mismo. La terapia puede ayudarte a desaprender patrones que llevas cargando desde la infancia. Puede darte un espacio seguro para explorar quién eres realmente debajo de todas las máscaras de complacimiento. Y puedes sostenerte mientras navegas la incomodidad de cambiar. Aquí está el loop final. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? Una donde sacrificas constantemente tu bienestar, tu autenticidad, tu paz mental para mantener a todos cómodos, o una donde te respetas lo suficiente como para defender tus necesidades, incluso cuando genera incomodidad temporal. Solo una de esas opciones te permite ser completamente humana. Solo una te permite experimentar conexiones genuinas, solo una te permite mirar atrás en tu vida y sentir que realmente fue tuya, y esa vida está esperándote, justo del otro lado de tu próximo límite.
del otro lado de tu próximo no, del otro lado de decidir finalmente que tú también importas, no tienes que complacer a todos para ser amada. De hecho, las personas que realmente te aman, te amarán más cuando finalmente te permitas ser auténtica, porque finalmente podrán conocer quién realmente eres. Tu vida te está esperando. La pregunta hoy es, ¿estás lista para reclamarla? Si este video resonó contigo, si reconociste tu propio patrón de complacer a todos, déjame un comentario respondiendo cuál es el primer límite que vas a establecer esta semana. Compartir tu compromiso puede hacerlo más real y darte accountability. Y si conoces a alguien que está agotándose por no poder decir no, alguien que está viviendo para todos menos para sí mismo, comparte este video. Podría ser exactamente lo que necesitan para comenzar su propia liberación. No olvides darle like y quedarte para los próximos videos donde seguiremos explorando las profundidades de la psicología humana y los caminos hacia una vida más auténtica y libre.